Vamos a terminar dos, tres cosas que tienen que ver con la forma normal, cómo funciona una célula, y después nos metemos de lleno en enfermedades. La primera mujer de la cual vamos a estar hablando vendría siendo esta mujer, Rosalind Franklin, tal vez una de las olvidadas de la ciencia. Esta fue una mujer que nació en 1920 en Inglaterra, en un lugar que se denominaba Nottingham. Ella, junto con su hermana Jennifer, entonces en 1930 estaban por allá estudiando. Ellas vivían ahí de una familia pues bastante acomodada, y los padres eran muy académicos, y entonces como tenían plata y eran académicos, pues le pagaron estudios a ella en un periodo en el cual las mujeres pues no era bien visto que estudiaran. Ella a los 21 años se terminó graduando, se licenció en biología y después terminó haciendo un doctorado. El doctorado lo hizo en una ciencia nueva para su época, que era la cristalografía. ¿Y eso en qué consistía? En algo nuevo que estaba comenzando a aparecer, que eran los rayos X. Se disparaban los rayos X hacia las cosas, eso emitía como una forma o una imagen, y de ahí ella tomaba fotografías. Y ella era la más dura y la más tesa en todo eso. Sí había gente que manejaba eso, pero ella era la que más experiencia tenía. De una forma muy resumida, pues esto vendría siendo lo que hace entonces la cristalografía. Se bombardea, entonces como aparece por acá, la pantalla de plomo, queda una placa fotográfica y salen imágenes. Parecen manchitas, pero ellos se encargan entonces de entender qué eran esas manchas. Ella tomó una foto y esta se convirtió en la foto más importante, y tal vez una de las fotos más importantes de la ciencia. Esta foto la tomó ella en 1951 y casualmente la fotografía también se llama así, la fotografía 51. Esta fotografía 51, ¿de qué está hablando? Lo que pasa es que ella para ese entonces estaba trabajando con dos personas que estaban tratando de encontrar cuál era la forma del ADN. Se estaban planteando muchas hipótesis de cómo era el ADN, pero no existía todavía como algún consenso o las pruebas suficientes. Ella comenzó a bombardear entonces lo que era ADN y tomó entonces esta foto. ¿Qué sucedió entonces con esta foto? Que uno con los que ella trabajaba le robó. Entonces llegó, se metió al estudio de ella, vio la fotografía, la sacó, se la mostró entonces a los dos que estaban ahí trabajando en la forma del ADN, y ellos al ver esta foto dijeron, esto era lo que nos hacía falta, esto era la información que necesitábamos. Están viendo ustedes aquí cómo se está formando 2X, y estas 2X ya cuando se representa tridimensionalmente está hablando de que esto es una hélice y esto es otra hélice. Esto es hecho de que aquí esté esto como separado, está hablando entonces de que está entorchado, o sea que son dos bandas pero que están entorchadas, y de ahí fue donde después se pudo entonces sacar este emoji que vendría siendo el del ADN. La forma, la estructura del ácido desoxirribonucleico se pudo completar gracias a la fotografía que hizo Rosalind Franklin. Nosotros estaban como cerca, pero estaban todavía muy perdidos en cuanto a la forma. El premio Nobel se lo dieron a los que publicaron y a ella no la metieron al estudio. Años después la metieron y le dieron el reconocimiento, pero ella ni siquiera se dio cuenta cuando los otros se ganaron el Nobel, porque murió por cáncer, por estar expuesta a tanta radiación. Pero sin ese aporte de Rosalind no sabríamos, o tal vez por el momento todavía estaríamos perdidos para saber que esto es una doble hélice. Y ahí tendríamos entonces esta estructura que es el ADN. ¿Para qué sirve el ADN? Almacenar material genético. Para. Almacenar material genético. Almacenar material genético. ¿Y ese material genético para qué lo necesitamos? ¿Para producir qué? Proteínas. Proteínas. ¿Sí? Primera palabra que les enseñé en Morfo 1. Proteínas. ¿Sí? Y las proteínas vendrían siendo nuestra superarma secreta, porque nosotros como seres humanos somos simplemente fábricas de proteínas, ¿sí? O sea, a todos nos gusta ver, y para eso necesitamos entonces esta proteína, que es la rodopsina, que va a permitir hacer todo ese proceso que vendría siendo la fototransducción. Queremos que no nos dé cáncer, hemos diseñado una proteína que vendría siendo la proteína P53,
personaje que tal vez recuerden, el natural killer, el linfocito natural killer. Y por aquí, por abajo, les asusta algo y desean entonces correr, pues necesitan una proteína que vendría siendo el del receptor adrenérgico. Todos observen, van a tener eso como una forma enmarañada. Y existen otras muchas proteínas. Tal vez ustedes quieran conservar su imperio, pero el único descendiente varón de su imperio tiene a través de años y años de endogamia una mutación, y esa mutación impide que dos proteínas, el factor 8 y el factor 9, hagan entonces que puedan tener entonces una coagulación, y este peladito por años y años de endogamia que va a tener hemofilia. ¿Sí? Y así sería entonces como no se pudo continuar con los Romanov, o tal vez les guste estar muy felices y ahí necesitarán oxitocina, que en sí no es tanto una proteína, es una combinación de dos cosas, es un neuropéptido, entonces tiene como la mitad de lo que vendría siendo una proteína, pero esa información sigue entonces estando ahí metida dentro del ADN. Cuando la gente dice proteína, 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 lo único que piensa es en pollo para volverse mamadísimo como Henry Cavill, pero no, ¿sí? Lo que realmente necesitamos nosotros con las proteínas es hacer milagros. Ya vieron todo lo que nosotros podríamos tener. La necesitamos para defendernos, para poder activar linfocitos, para darnos todos estos superpoderes de los cuales ya he nombrado, y realmente quienes más necesitan proteína no son los de arriba, son los de abajo. Los de abajo, hay estudios que han encontrado que consumir una cantidad adecuada de proteína, no tampoco un exceso de proteína, entonces ayuda a disminuir el riesgo de muerte por otras causas significativas que aumentan con la edad. Entonces, los que más necesitan proteína son los de arriba, son estos de acá. A medida que nosotros vayamos envejeciendo, necesitaremos ciertos requerimientos, porque de ellas, de esas proteínas, vamos a obtener sustancias fundamentales para poder crear otras cosas dentro de nuestro cuerpo, cosas como las que estaban por allá mezcladas. Allá tendríamos entonces una que vendría siendo la hidrolasa para poder hacer corte, y otra por acá que fue una de las primeras proteínas que les enseñé, hemoglobina, para poder transportar oxígeno en las células. Y ya vieron entonces cómo son las formas, son entorchadas. ¿Y de dónde han surgido todas estas proteínas? Rodopsina, P53, receptores, las formas de defendernos, que surgen de una información que ya Rosalind Franklin la dijo, que está en el ADN. Síntesis de proteínas. ¿Dónde más tenemos proteínas? En la membrana. La membrana celular tiene una gran cantidad de proteínas. La mitad son fosfolípidos y existen otras partes que vendrían siendo proteínas. Pregunta de Morfo 1. ¿Dónde se sintetizan las proteínas? En el retículo endoplasmático rugoso. ¿Y qué hay en el rugoso? R. Hay ribosomas. ¿Hay? Ribosomas. Entonces, si me voy entonces aquí a esta imagen, entonces aquí estaría el núcleo, y esto es ¿qué? Nucleolo. ¿Sí? Y aquí habría entonces un material genético que ya lo fotografió Rosalind en el 51, que vendría siendo el ADN. Él tiene la información, es como el libro de recetas. ¿Cuántas proteínas nosotros podemos hacer? Oh, millones, y solamente con poca información. Nosotros en el genoma humano podemos tener más o menos unos 100.000 genes, y de esos 100.000 genes, unos 25.000 van a servir para codificar para proteínas. Pero nosotros no es que tengamos 25.000 genes que codifican 25.000 proteínas. Nosotros tenemos millones de proteínas, y esos millones de proteínas dependen del proceso que ahorita les voy a explicar cómo podemos sacar más con solamente un poquito de información. Aquí tendríamos entonces la información en los cromosomas y está en forma de ADN. ¿Qué traduce eso? Ácido desoxirribonucleico. ¿Qué hay aquí en el nucleolo? ¿Ah? RN. Ácido ribonucleico. ¿Qué ácido ribonucleico hay ahí? El que se necesita para poder generar toda esta serie de puntos que aparecen por acá, que son ribosomas. Y los ribosomas son las plantas. Entonces, la información para poder producir todas estas plantas generadoras de proteínas, entonces va
va a salir de acá, para poder hacer ribosomas. Las recetas para poder producir las proteínas van a salir entonces es de acá, de el ese proceso entonces viene siendo de esta forma. En nuestro cuerpo existen unas biomoléculas, que son cosas pues, pequeñas que cuando se combinan pueden ir formando cosas más grandes. Es decir, yo por ejemplo acá voy uniendo una gran cantidad de ácidos nucleicos, va a terminar formando acá de nucleótidos, va a terminar formando algo que llaman ácido nucleico. Si tengo azúcares simples, pues finalmente voy a formar azúcares más complejos. Si tengo grasas simples, las puedo unir, por ejemplo aquí creo que hay 3. Entonces aquí voy a hacer un glicerol, 1, 2, 3 grasas unidas a un glicerol, triglicéridos. Entonces ya puedo ir formando cosas más complejas desde cosas más simples. Y las proteínas vienen es de un tipo de sustancia pequeñita que vendrían siendo los aminoácidos. Los aminoácidos, cuando yo uno un aminoácido con otro aminoácido, con otro aminoácido, con otro aminoácido, finalmente voy a poder tener proteínas, pero necesito aminoácidos. ¿Y esos aminoácidos de dónde vienen? De la dieta. Allí más o menos no, hay 20 aminoácidos y de esos 20 aminoácidos hay 9 que son fundamentales. Y si son fundamentales es porque yo no los puedo producir. Entonces necesito ingerir y para eso necesito comer. Entonces, al comer vamos a obtener la base, el sustrato para poder sintetizar estas cosas que van a ser proteínas. La información está en forma de esto, de ADN. Y el ADN es el ácido desoxirribonucleico. Es una doble hélice, como decía entonces Rosalind. Y ustedes ven aquí pares de bases que están enlazadas unas con otras. Entonces es una doble hebra y tiene un azúcar que se llama la desoxirribosa, y esa desoxirribosa es entonces la que permite que esto reciba su nombre y que se pegue de una forma especial. El ARN tiene solamente una hebra, no es doble, es simple. Y ya no tiene desoxirribosa, sino que tiene ribosa, por eso se llama el ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico. Cada una de estas partes vendría siendo como los componentes de estas bases por acá. Entonces aquí, ¿qué bases hay? En el ADN tendríamos adenina, timina, citosina y guanina. ¿Recuerda quién se enlaza con quién o no? Adenina con timina, ¿sí? Vendría siendo el arroz en el tamal y este era el carro en el garaje, ¿sí? Entonces citosina con guanina. Esas son las dos únicas formas pues, de ellos estar aquí enlazados. Entonces si yo tengo por acá, miren ahí los colores, si tengo por aquí una adenina, tiene que estar pegada aquí con una timina. Si tengo una citosina, estará pegada aquí con una guanina, en la doble hélice. En el ARN, pues esto viene solo, no viene pareado. Y aquí hay una casi igualdad. La adenina es la misma acá, la citosina es la misma, la guanina es la misma, but aquí hay un cambio. El cambio es este. Mientras en el ADN hay timina, en el ADN hay uracilo. Es un cambio. Ese cambio, las hipótesis de por qué se dieron, vienen desde evolución. La primera forma de guardar información fue esta, ARN. Pero esa forma de guardar información es inestable y gran parte de la inestabilidad estaba dada por acá. El uracilo es fácilmente dañable y entonces se podía corromper y generar entonces mutaciones, entonces no era tan bueno para guardar información. Y finalmente el segundo paso, la versión mejorada 2.0, entonces fue el ADN. Entonces en el ADN es casi igual al uracilo, cambia por allá en un radical metilo, pero es muy parecido, pero ya es estable. Entonces ahí fue la forma como se pudo evolucionar de esta forma inicial de ARN a otra que sigue siendo de ADN. Para recordar, entonces, ARN, una sola hebra, ADN, dos hebras. Entonces, esa diferencia, bueno, de ahí, ¿cómo es que ellos se van a ir constituyendo? Tanto la forma como la estructura de cada una de esas bandas vendría siendo así. Hay un azúcar. Este azúcar cambia
en ADN desoxirribosa, en ARN ribosa. Por acá, este azúcar tiene pegado un grupo fosfato y por este lado tiene una base hidrogenada, que vendría siendo adenina, citosina, guanina, ¿sí? O si estamos en el ARN, vendría siendo uracil. Esa es la estructura básica y se van organizando así. Es el azúcar, vendría siendo así como este pentágono, y este pentágono donde se vayan ubicando los carbonos les van dando un nombre. Entonces esto es un carbono, aquí hay otro carbono, otro y otro por aquí. Entonces este es el carbono, bueno, la posición 1', 2', 3', 4' y 5'. La forma de leer esto es así. Entonces esta banda que viene aquí viene en esta dirección, una dirección 5', 3', y tendrá que pegarse con otra que tendrá una dirección contraria. Entonces iría desde un 3' hasta un 5', se invierte para poder quedar bien acopladas las dos bandas. Esa es la estructura que cuando yo la pego aquí, si yo pego aquí las bases, uno a esto con unos 2 puentes de hidrógeno, pues ya puedo tener ADN, 2 bandas, y ya la puedo ir entonces configurando. Y ahí la tienen entonces como va, una banda en este sentido y la otra en el sentido contrario. Entonces miren la posición del azúcar, ¿sí? Entonces aquí estaría ya como se viene siendo el conteo, adenina con timina, citosina con guanina, porque esto es ADN, porque es doble banda. Y eso sería más o menos la estructura del ADN. Si le toman una foto desde arriba, eso es lo que salió en la fotografía 51. Entonces al hacer esa posición, ahí es donde ya podríamos obtener esta estructura del ADN. Pero resulta que este ADN es mucho y hay mucho en cada una de las células, entonces no puede estar así como tan sueltas esas dos hebras. Esas dos hebras tienen que estar por aquí, en este, así ya la doble hebra se va pegando a otras proteínas. Además estas proteínas se llaman histonas, entonces se van pegando así como un carrete de hilo, se van entorchando en carretes de hilo. Yo cojo muchos carretes de hilo que se van a formar un solenoide, se pegan, se pliegan mucho, y estoy aquí, después lo entorcho, y cuando lo entorcho mucho ya tengo un cromosoma. ¿Recuerdan cuántos cromosomas tiene un ser humano? 23 cromosomas, tiene 23 cromosomas, y de esos 23 cromosomas, entonces en cada uno de los cromosomas, en cada cromosoma específico, tendríamos por acá entonces la información. Supongamos que este cromosoma no se le va a poner cualquier número, el 5, entonces necesito algo del cromosoma 5, desenrollo esto, lo desenrollo para poder sacar la información de lo que yo necesite para poder hacer una proteína. Pero entonces eso está aquí completamente condensado. 23 cromosomas aportados por el padre, 23 cromosomas aportados entonces por la madre, y esto de aquí pues dependerá ya esto depende del papá. La mamá siempre va a aportar una X, porque las mujeres son XX, ¿sí? Y el hombre, pues si fueran a nacer aquí cromosómicamente hombre, pues aporta el Y, ¿sí? A no ser que sea como la boxeadora que debe estar ahorita peleando, ¿sí? Que tiene un patrón genético XY, pero esto no se expresa como un XY, ¿sí? Entonces ella genéticamente vendría siendo hombre, pero este cromosoma Y no suelta toda la testosterona que tiene que soltar, y entonces ahí es donde viene toda la ambigüedad, como la parte de lo que antiguamente se llamaba hermafroditismo verdadero. Entonces está como con la combinación de los dos. Entonces aquí está. Pero entonces esto es la parte de XY. Si tengo una célula, el núcleo está controlando todas las funciones. Una célula no es más que un robot para producir proteínas. Solamente produce proteínas que utilizan todo lo que encuentran en el medio ambiente. Imagínense ustedes un carro que está construyendo cosas, pero esas cosas las construye con lo que vaya encontrando en la carretera y se va autorreparando a medida que van funcionando. Eso es lo que hace una célula. Va cogiendo pequeñas cosas de la alimentación y va sintetizando y sintetizando. Ella no sabe por qué lo hace, pero esa es la orden que viene entonces desde acá, desde el núcleo. Entonces en el núcleo le está diciendo, vamos a hacer proteínas, y entonces el citoplasma dice, listo, pues vamos a hacer proteínas.
¿Cómo se hace entonces una proteína? Una proteína tiene dos grandes pasos. El primer paso va a ocurrir aquí en el núcleo. Y ese primer paso se va a llamar transcripción. Transcripción. Cuando uno está transcribiendo, está copiando tal cual. Hay algunos de ustedes que les gusta estudiar haciendo transcripción. No sé, por ejemplo, graban la clase y después se sientan en la casa y transcriben lo que se tienen grabado en video o en audio y lo pasan a texto, pero lo copian tal cual, ¿sí? Tal cual. Entonces, ese copiar tal cual es transcribir. Ese proceso, ese fenómeno se va a dar aquí, en el núcleo. Y va a existir otro proceso que se va a dar acá, en el citoplasma. El proceso que se da en el citoplasma es la traducción. Traducir, como su propio nombre lo indica cuando se utiliza Google Translator, vendría siendo pasar de un idioma a otro idioma. Entonces, aquí, siendo concreto, cuando yo estoy haciendo una transcripción, estoy pasando en el mismo idioma. ¿Y cuál es el mismo idioma? Adenina, citosina, guanina, timina, uracilo. Ese es el mismo idioma. Cuando estoy aquí en traducción, es adenina, citosina, timina, guanina, lo voy a pasar a otra cosa, otro idioma. ¿Qué es ese otro idioma? Aminoácidos. Entonces ahí es donde viene la diferencia. Pero son dos pasos que se dan en sitios diferentes. Podría uno pensar que ¿por qué no sería aquí más fácil simplemente desde acá, sin tener que hacer toda la vuelta y simplemente desdoblar el ADN y sacar de una vez información para hacer proteínas? La diferencia es que ha surgido esto que se llama el núcleo. Las bacterias sí hacen eso. Las bacterias tienen eso ahí, pero porque son estructuras más simples. Nosotros hemos desarrollado este conjunto de estructuras y esto permite tener variabilidad genética. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo un cambio. Esa información, ¿de dónde sale? Por acá, les dije las bases. Entonces hay uracilo, citosina, adenina, guanina y aquí las tendríamos. ¿Cómo sé yo para qué me sirve cada una de estas combinaciones? Para poder ir formando cualquier aminoácido. Entonces veamos aquí cómo es que funciona esta tabla. Entonces pues son 4 letras y se tienen que ir organizando en tripletes, bases en conjuntos de 3. Entonces aquí podrían haber 4 combinaciones, y las 4 posibles combinaciones es una U, una C, una A o una G. Aquí otras 4 y aquí otras 4. Entonces en la del medio, guanina, citosina, guanina, uracilo, aquí guanina, citosina, guanina, uracilo. Entonces, si yo hago aquí multiplicación 4 por 4 por 4, a la final eso va a dar 64 posibles combinaciones. De esas, va a dar 64 combinaciones. De estas 64 posibles combinaciones, hay 61 que sirven para algún aminoácido. Entonces, ustedes encuentran por aquí, yo busco una imagen de aminoácidos. Estos son los 20 aminoácidos. ¿Sí? Entonces estos son los 20 aminoácidos: glicina, alanina, valina, cisteína, prolina, bueno, todos estos que están aquí. Metionina, triptófano, cada uno de ellos. Esto los obtenemos entonces, o los producimos o lo necesitamos ingerir. ¿Cuáles necesitamos ingerir? Estos. Entonces, por ejemplo, para poder estar feliz, contento, alegre, necesito producir serotonina. Y para poder producir serotonina necesito esto, triptófano. Y para poder obtener triptófano necesito o frutos secos o necesito pollo, entonces, pero necesito algo que me pueda aportar triptófano. Pero estos son los aminoácidos. Entonces, si yo voy juntando los aminoácidos, y para eso fue la compra que hice por aquí, no sé, ¿es capaz de abrir esto? Traté de destaparme eso, yo miro por acá una cosa.
cada uno de estos aminoácidos, aquí está el nombre resumido, o sea, leucina, prolina, metionina, entonces ahí están las posibles combinaciones. ¿Cómo puedo yo saber como el nombre o el código de barras de cada uno de ellos con estas bases nitrogenadas? O sea, piensen en el ADN como el libro de recetas. Entonces en el libro de recetas necesitan, no sé, una proteína para ver, rodopsina. Entonces la rodopsina tiene toda una combinación de aminoácidos y esa combinación de aminoácidos tiene que ser exacta, porque si esa combinación no es exacta, pues no cuadra. Y las combinaciones van en tripletas. Entonces, por ejemplo, acá, casi todo, casi no. La síntesis de proteína arrancas con metionina, con A u G. ¿Cómo se logra saber uno cuál sirve? Inicialmente uno lee primero esta banda, la banda de la extrema izquierda. Entonces acá vendría siendo la A. Y después lee esta aquí, A, U. Y después busca aquí, entonces A, U, C, A, G. Entonces si yo tengo una orden que me salió del ADN, y esa orden del ADN me trae 3 letricas, y esas 3 letricas son A, U, G. Esta es la receta, ya después veremos cómo eso se transforma. Esto significa que se necesita, para poder hacer esa proteína, necesito entonces metionina. ¿De dónde lo va a conseguir? Ahorita les explico. Pero este es el código para poder decir, consiga metionina, ¿sí? Y para poder arrancar. Esa es la información. Entonces deberían ver como, ahorita sí ya, cada uno de estos bloques como si fuera un aminoácido. O sea, este es un... Este es un aminoácido, no sé, metionina. Y este podría ser otro, valina. Y este podría ser otro, isoleucina. Y este podría ser otro, triptófano. Pero esta secuencia, única y exclusivamente yo la puedo saber, es por una orden que viene del ADN. Esto no surge en forma espontánea. Esta secuencia necesita ser obtenida. Y para poder decir que específicamente tiene que ser esta, pues necesito el código, necesito la información, y la información viene en 3 letras. Eso, aquí estaban, pues, eso de tener 4 letras para poder formar la vida, eso se parece mucho a este mito que es de la mitología de la judería de Praga. Y entonces este es el mito del golem. Entonces en el mito del golem, a los judíos siempre los han perseguido, y les ha ido mal en la gran mayoría de su historia. Entonces cuando estaban por allá en Praga, siempre los acusaban entonces de tener entonces, de decir que ellos mataban niños en el sabbat y que se los comían y que con esa sangre preparaban el pan y todo lo demás. Y hubo un rabino que construyó con arcilla un monstruo que se llamaba el golem, y el golem les ayudaba a ellos a poder hacer labores, o les ayudaba a cargar el agua, o a llevar cosas, o a hacer cosas pues que eran muy pesadas, y también los ayudaba a defenderse. Entonces para poderse defender, él se volvía pues de una forma muy violenta, pero para poder dar vida, entonces, espera que primero lo primero. Entonces el rabino, para poder que el golem funcionara, le escribía en la frente 4 letras, Emet, y Emet significa verdad. Y cuando escribía eso, el golem funcionaba. Cuando ya necesitaba que el golem no estuviera trabajando, simplemente le borraba una letra, la primera, el Aleph, y ya no quedaba Emet, sino que era Met. Met era muerte. Y entonces el golem dejaba de funcionar. Un día al rabino se le olvidó entonces apagar al golem, y cuando se le olvidó entonces apagar el golem, él comenzó, destruyó casi media Praga,
buscaron al rabino y llegó, le borró la letra, el Aleph y el monstruo que va ahí. Se dice entonces que todavía está por allá como encerrado dentro de una sinagoga. ¿Y de qué está hablando? Que con solamente 4 letras podemos tener vida: adenina, citosina, guanina y uracilo. Con esas 4 cosas combinadas de diferente forma, se podrían obtener muchas de las cosas con las cuales nosotros funcionamos. El mito terminaba con esta parte de ahí, cuando se lee. Dice: no olviden este evento, que sea una lección para todos ustedes. Aún el golem más perfecto, cuya vida fue creada para protegernos a nosotros, puede cambiar fácilmente a una fuerza destructiva. Por lo tanto, tratemos cuidadosamente aquello que es fuerte de la misma manera que nos mostramos bondadosos y pacientemente a todo aquello que es débil. Todo tiene su momento, todo tiene su lugar. Somos iguales, estamos hechos de las mismas cosas. Aquí no hay nadie mejor que otros. Tenemos las mismas proteínas, tenemos los mismos órganos y por eso necesitamos tratarnos con igualdad, porque usted no sabe quién es quién, ¿sí? Podría ser una fuerza destructora o podría ser algo que le ayudara mucho. Los Simpson también lo hicieron por allá, el mito del golem, y ahí tendríamos entonces cuando ellos lo sacaron. ¿Cómo hago para poder producir entonces una proteína? Para poder sintetizar una proteína necesito 3 tipos de ARN. Y ya les digo entonces por qué ARN. Si yo digo, arranquémonos a la inversa. No es mi... Digamos que este extremo del tablero es el núcleo. Todo esto es la célula. ¿Sí? Todo esto es la célula. Esto vendría siendo la membrana y este es el núcleo. En el núcleo, ¿cómo está la información? ¿En forma de qué? De ADN. Y por aquí habría algo chiquitico que tiene ARN, que vendría siendo el nucleolo. ¿Qué tipos de ARN hay? Primero, el que aparece entonces aquí, un ARNR, el que se produce aquí. Ese es ARN ribosomal. ¿Para qué me sirve un ARNR o ribosomal? Va a producir eso que es lo único que esté allí en color. Todo lo demás está gris. Entonces, lo único que está ahí en color es ribosomas. Los ribosomas son chiquitos, pero aquí estaría el retículo endoplasmático rugoso y aquí es rugoso porque tiene ribosomas. Si yo cojo solamente un ribosoma, ¿recuerda cuántas partes tiene un ribosoma? 2. Tiene una subunidad mayor y una subunidad menor. Tiene unas 2. Pero esto es un solo ribosoma. Enorme aquí, pues porque son solamente aquí punticos. ¿Cómo formo yo un ribosoma con ARN ribosoma? Entonces, ARNs hay de diferentes tipos. Ese es uno. El segundo, lo único que está ahí pintado, el ARN M, y esa M es de mensajero. El mensajero, ¿por qué es mensajero? Porque va a producirse aquí y va a llevar el mensaje acá. ¿Qué mensaje va a llevar? Produzca X, Y, Z, W proteína, y él lleva la codificación. Entonces, esa codificación él la tiene y la va a pasar aquí al ribosoma. Entonces lleva el mensaje desde el núcleo hasta el citoplasma. Entonces ese es el ARN mensajero. 2 hebras o una hebra. Una hebra. ¿Sí? Y aquí cada una de estas cosas, adenina, citosina, guanina, timina o uracilo. Uracilo. Y entonces aquí tendríamos uracilo. Y así vendría siendo la estructura. Se va a producir aquí el mensajero y va a llegar hasta acá. Y el tercero vendría siendo un ARNT. El ARNT tiene como por aquí una parte, aquí así y aquí así. ¿Sí? Entonces, el ARNT tiene por acá 3 cositas que se van a llamar anticodón. Y ese anticodón empata puntualmente, bien exacto, bien perfecto, empata con el codón. ¿Y el codón de dónde viene? El ARN mensajero. Aquí, este es el mensaje, este es ARN. Empatan de aquí hasta aquí. Si aquí, digamos, esto es A, U, G, ¿sí? ¿Cuál vendría siendo entonces aquí abajo?
¿Cuál es el contrario aquí de guanina? Bueno, aquí está, ¿sí? Dejémoslo aquí, guanina. ¿Sí? Este vendría siendo este paso acá, citosina. ¿Sí? Listo. Aquí hay uracilo, entonces aquí ¿qué debe haber? Tiamina es vitamina B. Entonces, el uracilo, ¿con quién combina? Con adenina. Sí, porque recuerden de dónde viene la combinación. Recuerden que en el ADN, ¿sí?, es timina y adenina, y la timina cambia por uracilo. Entonces aquí, si fuera una T, pues sí, estaríamos hablando del ADN, pero estamos hablando de ARN. Entonces este uracilo cambia aquí A. Y esta A, ¿aquí qué vendría siendo? Una U. UAC. Entonces yo tengo aquí en el ARN mensajero UAC. Tengo esa información. Esa información, ¿qué le va a decir a este ARN de transferencia? Le va a decir, si voy aquí a este, si viene aquí en el ARN UAC, debe existir un ARN de transferencia que tenga esto, AUG. Y si tiene aquí AUG, y me voy a la tabla y dice AUG, es porque tiene pegado esto que es metionina. Entonces, en un lado tiene el aminoácido y en el otro tiene el código. Entonces hay, ¿cuántos tipos de ARNT deberían haber? O al menos, por cada aminoácido. ¿Cuántos aminoácidos hay? ¿Cuántos aminoácidos? 4 no. 6 no. Se lo dije ahorita. 9 son los esenciales. 20. ¿Sí? Entonces hay 20 aminoácidos. Entonces pueden existir 20 combinaciones o al menos 20 ARNT que tengan las combinaciones. Pero recuerden que las combinaciones cambian. ¿Sí? Las combinaciones cambian. Si yo me devuelvo por acá, vean, por ejemplo, CCU es para prolina, CCC es para prolina, CCA es para prolina, CCG es para prolina. O sea, puedo tener diferentes combinaciones para un aminoácido. Entonces, dependiendo de cómo se organice esa combinación, es que yo voy a poder obtener el tipo de información. Entonces ahí ya tendríamos cómo arranca entonces todo este proceso. Ese proceso, la primera parte, lo que se da en el núcleo, ¿cómo se llama? No, el proceso en el núcleo. Transcripción. Transcripción es el proceso entonces que se da en el núcleo. Esto ya no va. Transcribir, un proceso que está en el núcleo. Ese proceso que está en el núcleo, el núcleo, ¿cómo está la información? ¿En forma de qué? De ADN. Entonces, en el núcleo la información está en forma de ADN. El ADN no sale del núcleo. No tiene cómo salir, es muy grueso, es muy grande y no tiene cómo salir. Lo que sí sale vendría siendo ARN, que ARN sale del núcleo, que lleva información en mensajero. ¿Por dónde va a salir? Pues esto tiene por aquí poros, tiene poros de información, estos poros aquí, poros nucleares. Entonces, este material, el ADN, yo le tengo que sacar una copia. La copia, bueno, la base original está en ADN. La fotocopia que tengo que sacar vendría siendo en ARN. Pero ese ARN es el mensajero, porque allá era el mensajero de aquí hasta acá, para sintetizar cualquier tipo de proteína. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué se dan las cataratas? ¿Qué va pasando? ¿Qué va pasando con las proteínas? Cambian,
¿sí? Van cambiando esas proteínas. Esas proteínas, en ese paciente que les puse ahorita, el señor, las proteínas del cristalino, por la edad, por diferentes factores, se van entonces cambiando su forma y su configuración y van generando opacidades. Y también querían generar esa parte de ahí. ¿Cómo contribuye la diabetes a esto, a empeorar eso? Lo acelera. Lo acelera, sí. ¿Por qué lo acelera? Por la vía del sorbitol, está bien. Y en la vía del sorbitol, que después se las explico, lo que tiene que ver es que hace que esas proteínas del cristalino se vuelvan más dulces, y al volverse más dulces, es decir, una glucosilación de proteínas, entonces hace que eso se forme mucho más fácil. Y ahí tendríamos por qué un paciente con diabetes puede avanzar mucho más fácil con las cataratas y con otras enfermedades. ¿Qué otra enfermedad le podrá dar en diabetes? Glaucoma. En la mácula. En la mácula. Edema macular. ¿Sí? Y además va a generar cambios. O sea, ¿por qué los microaneurismas? Los vasos se dilatan, pero se dilatan es porque pierden proteínas que los sostienen. Entonces, como pierden proteínas que los sostienen, por el mismo daño de la diabetes, se vuelven más frágiles y sangran. Entonces, todo ese proceso de la diabetes va a terminar empeorando a esta persona. ¿Qué exámenes le podrían hacer? ¿Cuáles encontraron que se pueden realizar? Era como la pregunta 4. ¿Cuál? Angiografía. Ese es uno de los posibles exámenes para realizar. Mirar cómo están los vasos. Y alguno de los tratamientos que le pudieran realizar. Vasos, láser, ¿sí? O inyecciones vítreas. Para acabar de complementar eso, pues ya después cuando hablemos de diabetes, pues ya entenderán a mayor profundidad. Pero eso es como el primer brochazo, ¿sí? Para poder que entiendan cómo desde un proceso como es este aquí de síntesis de proteínas, pueden ir terminando las personas por allá enfermas. ¿Qué necesito entonces en la transcripción? Hacer copia, ¿sí? Necesito tener una información que está como ADN y fotocopiarla en ARN. El cambio, ya saben, timina entonces por uracilo. Ese vendría siendo entonces el cambio de información que se está haciendo. ¿Y eso cómo arranca? Si el cuerpo necesita producir una proteína, y metámonos únicamente con rodopsina, entonces va a buscar el gen que va a producir la rodopsina y va entonces hasta allá y le dice: necesito que usted produzca rodopsina. Cuando le dice entonces produzca rodopsina, busca en su material genético, busca el cromosoma para producir rodopsina, busca específicamente el brazo para producir, desentorcha todo eso, y cuando desentorcha, entonces aquí al desentorchar encuentra el pedazo donde tengo los genes para poder hacer entonces rodopsina. Y ahí entonces le voy a sacar una copia a ese pedazo. El ADN es una doble hélice. Entonces aquí está, esta doble hélice yo necesito un tipo de enzima que me pare aquí esto, que se tenga aquí como separando estas dos bandas, y una que desenrolle las dos hélices. Recuerden que todo lo que terminaba en asa son enzimas. Entonces aquí voy a necesitar una helicasa. Las helicasas desenrollan las hélices. Entonces, estaban juntas, así entorchadas, la helicasa desenrolla. Y cuando se desenrolla acá, va a llegar entonces una proteína también. Eso es entonces lo que está ocurriendo allá. Y aquí, y entonces esa proteína se va a llamar polimerasa. Y esa comienza a ir pasando y comienza a ir fotocopiando, ¿sí? Entonces, lo que sea ADN lo va a ir volviendo entonces el contrario, y esa parte del contrario depende entonces del código de 4 letras. Eso está pasando acá. Entonces está fotocopiando en el mismo tipo de lenguaje, envases nitrogenados, adenina, citosina, timina, guanina, haciendo el change por uracilo.
y saca una copia que es de ARN, una sola banda, una sola fibra. Y eso tiene tres letras, aquí había tres, y así, ya 3 letras. Cada una de estas 3 letras se van a llamar codones, a la combinación de 3. Un codón, otro codón. Cuando tienen ahí ya como la copia grande, como la copia enorme, esa copia todavía no está completa. Entonces ahí ha sacado como una parte, pero hay zonas que tienen información que sirve y otras que no. Entonces lo que tiene que hacer es, aquí en el núcleo, por aquí está, ¿sí? Aquí sacó la copia. Entonces aquí está sacando la copia. Cuando saca la copia, transcripción, proceso entonces que se da en el núcleo. Desenrollo el ADN con una helicasa, le pego una primasa y voy pasando y voy fotocopiando. Voy fotocopiando y dejo una sola banda de ARN mensajero. Aquí está todo este ARN mensajero, pero está todavía muy primitivo, está todavía completo. Y hay que quitarle cosas que no sirven. Las cosas que sí sirven se llaman así, exones. Aquí. Entonces, lo que sí sirve se llama exón. ¿Qué le voy a cortar? Pedazos que no sirven. ¿Cómo se llaman esos pedazos que no sirven? Intrones. Entonces quito intrones, y finalmente dejo solamente los exones. Eso se llama en inglés cut and splicing. ¿Cómo se llamaría en español? Corte y pegue. ¿Sí? Control C, control V. Quito lo que no sirve, quitar intrones, y dejo únicamente exones. Y ya dice, este pedacito sí me sirve para sintetizar una rodopsina. Entonces aquí ya lo tengo casi listo. ¿Por qué casi listo? Porque le voy a agregar 2 cosas. En un extremo le voy a agregar muchas adeninas, o sea, como una adenina, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por acá. Una poliadenina. Entonces le voy a dejar por aquí una poliadenina en un lado. Y en el otro lado le voy a agregar un fragmento que se llama un fragmento CAP, CAP. Y ahí sí ya tengo el ARN mensajero maduro. Ese sí me sirve. ¿Para qué me sirve este poliA? Resulta que este ARN mensajero sale. Y cuando sale aquí al citoplasma, existen enzimas que les gusta destruir el ARN. Entonces él lo engaña con esta cadena de poliadenina. Entonces se come estas adeninas, pero no destruye el ARN necesario para sintetizar. Y este CAP es la llave, la entrada para poderse pegar a esto que es el ribosoma. Entonces ya he fotocopiado acá y he sacado entonces la información. Ese proceso que va hasta aquí es lo que se denomina transcripción. El proceso que ocurre es a nivel del núcleo. Tenemos ahí, entonces, muestra por acá, diferentes tipos de células. Nos metemos en el núcleo. Y en el núcleo está el ADN. Y el ADN viene siendo entonces una banda. Necesito desentorchar ese ADN. Y para eso necesito una helicasa. Y ahí entonces quedan separadas las bandas. Y ahí tendríamos entonces cómo se va formando esa fotocopia. Entonces observen aquí, en el ADN aquí hay timina, aquí habrá entonces adenina. ¿Sí? Donde hay adenina, ¿qué debería haber entonces en el ARN? Uracilo. La que sigue, citosina, ¿qué debe haber en el ARN? Guanina. Guanina, ¿qué debería haber en el ARN? Citosina. Guanina. Citosina. Timina. No. Ah. Uracilo. Sí, porque el cambio es cuando está con adenina. Adenina cuando está en cambio. Entonces ahí va. Y ahí va sacando. Y sacando. Sacando. Y va sacando entonces una copia
y esa vendría siendo entonces una transcripción. Ahorita sí, aquí es donde en donde habría adenina en el ADN, en el ARN mensajero lo que va a haber es así. En el ADN hay adenina y aquí hay entonces es uracila. Y así he sacado entonces toda una fotocopia de esta banda. ¿Quién está haciendo todo este proceso? Vendría siendo la ARN polimerasa. Llega un momento donde se juntan como tres partes y esas tres partes no codifican para nada más. Cuando ya no codifican para nada más, el proceso se para. Entonces, hasta ahí llega y el proceso se corta. Si ya llego y cojo esta banda de ARN y la quito, entonces ya, ¿qué quito? ¿Exones o intrones? En fin. ¿Cuáles son buenos? Los exones. ¿Y entonces cuáles quito? Intrones. Listo. Entonces quito intrones, dejo exones. Eso es cutan splicing. Después, en un lado, le puedo agregar por acá una cadena de poli-A, adenina, 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 para engañar a las enzimas cuando salga. Y en el otro lado le dejo un extremo cap. Ese extremo cap es para poder llegar y pegarse a esto que vendría siendo el ribosoma para poder entrar. Primer proceso, listo. Transcripción, se da en el núcleo de un ADN, he sacado una copia de ARN, una doble hélice, la saca bueno. Y ese ARN es el que sale y va a llegar hasta aquí, hasta el ribosoma. Segunda etapa, la de acá, es pasar a otro idioma. Entonces, ¿cómo se llama ese cambio a otro idioma? Traducción. Entonces, traducción es cambiar hacia el otro idioma. La traducción es un proceso que se va a dar ya en el ribosoma. La traducción tiene tres grandes etapas. Hay una primera etapa que se llama iniciación. Hay otra que se llama elongación. Y finalmente una que es de finalización. Iniciación. Viene aquí, el ARN mensajero, ya está maduro, sale, llega al citoplasma, busca su ribosoma. Cuando busca el ribosoma es este. Cuando el ribosoma aquí está, este vendría siendo el ribosoma. Entonces el ribosoma viene, él se pega aquí. ¿Con qué extremo se pega? ¿Cap o poli-A? Cap. Entonces se pega aquí. Y este ribosoma, los ribosomas son fábricas de proteína. Él simplemente va leyendo y leyendo y leyendo. ¿Qué va leyendo? Va leyendo codones. Entonces él va leyendo 3 letras, 3 letras, 3 letras. ¿Sí? Entonces, de cada una de esas lecturas de 3 letras, él va a unirse con una ARN. ¿Cuál ARN es este? Una ARN de transferencia, y le va a decir, búsqueme en el citoplasma, si usted que tiene el anticodón que me corresponde, búsqueme uno que tenga ese aminoácido. ¿Cuántos aminoácidos son? 20. Entonces 20. Entonces búsqueme, de acuerdo a la combinación que le estoy dando, búsqueme cuál le puede servir. Y ese vendría siendo el proceso que se va a dar. Esa primera unión de aquí del ARN mensajero con el ribosoma, eso es la iniciación. ¿Sí? Entonces él se va a unir a un sitio del ribosoma, que es el sitio P. Aquí es donde se pega inicialmente. Y aquí tendríamos el primero de la unión. ¿Sí? Entonces, aquí está. Hay 3 que no sirven para encontrar. Hay 3 que son de finalización, se llaman así, codones de finalización. Entonces, de esas 64 opciones posibles, hay 3 que cuando aparezcan no son capaces de traer ningún aminoácido. Entonces, como no trae ningún aminoácido, el proceso acaba ahí. Entonces, listo. Ya, sí. Pero ahí, por decir, la persona tiene sentido de necesidad de energía o... No. O sea, eso es para sintetizar proteínas. Entonces, usted vio al inicio una gran cantidad de proteínas. Y esas proteínas, cada una tenía una forma. Rhodopsina, P53,
la del factor 8, la del factor 9, cada una tenía una forma. Simplemente esa es la orden o el diseño para poder hacer. Recuerden, como les estaba dando ahorita el ejemplo, el ADN tiene el libro de recetas. Ese libro de recetas él las tiene todas, ¿sí? Para sintetizar, no sé, 1 millón de proteínas. Y entonces, cuando va a sacar una copia, es como haberle arrancado una hojita y decir, vea, esta es la receta para hacer esa proteína. Y el ARN lleva esa hojita, la lleva al citoplasma y la produce. Y entonces cuando llega al ribosoma, el ribosoma lee la receta, dice, listo, se la produzco. Tanto azúcar, tanto harina, tantas cosas, ¿sí? Y comienza y fabrica. Pero porque ya le dieron una orden. Esa orden depende de que esas 3 letras estén correctas, o sea, de que vengan en el orden. O sea, aquí, adenina, uracilo, adenina, guanina, citosina, tienen que estar en ese orden. Porque si se corre una o existe un cambio, una sustitución, algo, el mensaje no es el mismo. Vamos a algo aquí, por ejemplo, a ver algo de... Hoy Ana fue con Leo. 3 letras, 3 letras, 3 letras, 3 letras, 3 letras. ¿Sí? Entonces, este es el mensaje para llevar la información. Tiene sentido la frase, porque viene así. Si yo cometiera un error, ¿sí? Digamos que no arranco a leer en este sentido, sino que corro solo uno, entonces aquí tendríamos... No tiene sentido, voy a navegar, ¿sabes? Y eso pues solamente corre un pedacito. Por eso esas letras tienen que estar en el orden preciso. Tienen que estar en el orden preciso. Un pequeño fallo en esto, ¿qué podría ser? Lo que yo tengo, miopía. Entonces, un fallo, un pequeño en eso, en cómo va, podría ser, en la forma como se sintetiza. Y de muchas enfermedades. Hay enfermedades que dependen solamente de un fallo de una letra. Y ese fallo de la letra ocasiona todo lo demás, toda la enfermedad. Pero el orden tiene que ser estricto, ¿sí? Para poder saber cómo es que viene. Entonces él va leyendo esto de aquí, lo del ARN mensajero, ¿codón o anticodón? Codón, esto es un codón. Lo que está aquí es un anticodón. Esto verde es el ARN de transferencia. Y aquí tendríamos un aminoácido. Y entonces ahí tendríamos entonces cómo viene el aminoácido. Esa es la iniciación. Si yo sigo, perdón, aquí. Entonces vean ahí cómo ya citosina, guanina, adenina, uracilo, ¿sí? Y entonces ese ya es no para este, ya no es para metionina, sino que podría ser, no sé, para este otro, para prolina. ¿Sí? Este tenía este aminoácido, pero lo dejó. Entonces cuando lo dejó, ya el que sigue, ya viene es aquí así, ya lo pega, ¿sí? Y va a seguir corriendo. Entonces si yo sigo corriendo por aquí, ya hay otro, ¿sí? Y el que entró, el primero salió. ¿De dónde salió? Por el sitio E. Yo les dije allí, EPA, E, P, A. Entonces, aquí en el P es donde entró primero la parte K. Una vez ya entrado, cuando pasa aquí, sale. Y sale y va a buscar otra vez su aminoácido, el que le corresponde de acuerdo al anticodón que tiene, ¿sí? Y va y lo busca. Entonces, ahí ya tendríamos ya no 2, sino 3 aminoácidos. Entonces, se está formando una cadena de aminoácidos, una cadena polipeptídica. Y si sigo, a ver por aquí, entrega su aminoácido y aquí va. Lo que estoy haciendo es entonces volver la cadena cada vez más larga. Si estoy haciendo la cadena más larga, estoy haciendo la segunda fase, estoy elongando. Eso es elongación. Entonces, iniciar el primer proceso, elongar, volver esto cada vez mucho más grande, mucho más largo. Entonces, ahí va a seguir elongándose y miren entonces ahí los códigos, cómo se corresponde cada codón del ARN mensajero con un anticodón del ARN de transferencia. La cadena de aminoácidos se va volviendo cada vez más larga.
hasta que lleguemos a uno que sea un codón de finalización. Y cuando sea el codón de finalización, las dos partes del ribosoma se separan. Y eso vendría siendo entonces la finalización. Y esos son los tres procesos que se dieron en el núcleo o en el citoplasma. En el citoplasma, la traducción, pasar de un idioma a otro, es un proceso que se viene dando entonces es acá. Entonces vamos a hacer aquí, entonces, a ver, un ejemplo. Sí. ¿Qué tan largo puede ser la cadena? Lo que quiera, ¿sí? Dependiendo de las proteínas. Hay proteínas que son enormes y hay proteínas que son bien pequeñitas, ¿sí? Entonces hagamos antes a ver aquí un ejemplo. Necesito 3 ribosomas, 1, 2, 3. Traigan silla y verán. Le decía a Vivi. Como si, traigan la silla aquí. Y no, 3 van a ser Dale, dale. ¿Qué es esto? Bueno, además del ego. Ajá. Los aminoácidos. Aminoácidos. No solamente un solo ribosoma está trabajando, todos los ribosomas están trabajando, están produciendo y produciendo proteínas. Y es más, pueden estar así como pegados, como muchas cadenas de ribosomas, lo llaman polirribosoma, para producir una proteína de las que sean enormes. Entonces ellos simplemente producen, pero producen es de acuerdo a la orden, de acuerdo al comando. Entonces, permítanme, yo voy a dar las instrucciones antes. En caso esto de par, si no puede parar. Si la corto ya no. Echas una vez un retira. Ay, no puede parar. Listo. Tomen eso. Listo. Ya aprovechemos. No veamos nada, ya va a ser más complicado. Sí. Entonces, bajo el supuesto, ¿sí? Bajo el supuesto, yo en este caso estoy desempeñando el papel de ARN mensajero. He fotocopiado, he sacado del ADN la información y esa información que he sacado se la voy a llevar a 3 ribosomas. Pero digamos que yo sería como 3 ARN mensajeros que salieron. Entonces voy a dar órdenes, pero a 3 ribosomas. O sea, no sería uno, sino 3 ARN mensajeros. Entonces, la primera orden es verde. No. Verde. Ellos son ribosomas. Esto vendría siendo un ARN de transferencia. Yo tengo un codón o un anticodón. Yo tengo un codón. El ARN de transferencia que tiene un anticodón. Tiene que ser 3 y aquí
3. ¿Sí? Entonces estos 3 de aquí sí combinan para el verde. Entonces dele verde a cada uno de ellos 3. ¿Sí? Entonces ella le tiene que dar el mismo, porque vendría siendo la misma sustancia, supongamos metionina, 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 y ahí va. ¿A qué sitio está entrando? ¿Al sitio E, P o A? Al sitio P. Sitio P. Y entonces, mi siguiente orden es amarillo. Listo. Codón con anticodón. Este ARN de transferencia específicamente va ahí para poder entonces suministrar la información. Se acopla con cada uno de ellos, entonces ya va a entrar es al sitio A, ¿sí? Y después va a ir pasando, porque el sitio P está ocupado por ella, ¿sí? Entonces está ocupado por ella. Ella entonces entra al sitio A. En el siguiente movimiento ella sale. ¿En qué sitio sale? E del inglés, de exit, de salida, ¿sí? Entonces ahora vendría siendo rojo. Rojo, porque no quise ya cambiar, pero supongamos aquí que ya tiene el código para el rojo. Siguiente orden, naranja. Codón, anticodón, que coincidan, y ella tiene que tener acoplado en un lado el anticodón y va a ir suministrando, entonces por el otro lado tiene el ARN de transferencia, ¿sí? Entonces ellos lo que están haciendo, las fábricas producen proteínas, ellas no le interesan qué proteínas tienen que producir, ellos solamente están recibiendo órdenes, ¿sí? Están recibiendo órdenes. Yo le dije alguno rosado. Rosado. Sí. Sino que ya es por agilidad. Y para efectos de rapidez, verde y después amarillo y después naranja. Verde. Y después, ¿qué sigue? Amarillo y después naranja. Entonces vayan a ir buscando entonces el orden. Cuando arrancamos la primera unión, iniciación, ¿qué están haciendo? El mismo orden, vayan entregándolo así. La primera fase vendría siendo iniciación, la segunda vendría siendo elongación. Este proceso que está ocurriendo aquí en este momento es elongación, ¿sí? Y después voy a dar una orden de un codón de finalización, entonces ninguna de ellas tiene ese codón de finalización, porque cada una de ellas, como ARN de transferencia, tienen una orden para un aminoácido específico, o el aminoácido verde, o el aminoácido naranja, o el aminoácido rojo, ¿sí? Esa vendría siendo la orden, pero ya sigue otro que no codifica para nada. Cuando no codifique para nada, entonces ellos han cumplido su misión para sintetizar proteínas. Y vamos a ver aquí, el orden de las proteínas vendría siendo el mismo. Aquí tendríamos. Entonces, el orden que les di era el mismo, pero esta es una forma de hacer una proteína, ¿sí? Acá, ahí está. Y aquí hay otra forma de hacer proteína y aquí hay otra forma de hacer proteína. Esto es un polipéptido y esto es otro polipéptido. Entonces, esta es una proteína que tiene una forma distinta. Esta es otra proteína que tiene otra forma distinta, con la misma orden. Entonces, ha cambiado. La proteína, después de que se ha formado, se puede doblar, se puede plegar, se puede retorcer. Las primeras imágenes que les mostré de proteínas parecían un mundo de churrumbelitos ahí, unos anillos ahí, que estaban entonces entorchados. Esa es la gran diferencia. No es solamente producir esto, sino también darle una forma en el espacio. Y yo podría tener entonces aquí esto, que es una, no sé, una parte A, y unirlo por aquí, no sé, con otra parte B. Puedo unir dos proteínas, por ejemplo, dos proteínas A con dos proteínas B. ¿Qué podría ser algo que tenga dos proteínas A, dos proteínas B? Lo que hablaron ahorita, hemoglobina. La proteína de la hemoglobina tiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta, de algo que está entorchado. Entonces se formaron dos, pero se van a ir formando. Entonces vean que la orden fue la misma, pero la configuración en el espacio varía. Y ese es el último pedazo que les voy a enseñar. Muchas gracias. ¿Sí? Y ayúdenme ahí a guardar todo, la columna, los años. Sí, ya acabó la clase.
Defiéndeme un puño, pero me quedé morado. ¿Qué guisar, Catayo? Ey, se cayó, Fercho, ¿qué te pasa? Oiga, Juan María, eso va a YouTube. Pirlo 2. Pirliño. Graba mejor que eso va para YouTube, Juan María. Ah, ¿qué importa? Igual la vamos a dejar nosotros. Eso es para echar risa más tarde. Es que Pirliño. Ahorita fue que grabó ese marica para ahorita. Ay, hueputa, más bien. Salen y avanzan para formar una cadena de polipéptidos, de varios aminoácidos entonces unidos. Este fenómeno es lo que es traducción, porque la traducción implica pasar de este lenguaje de adenina, citosina, guanina, uracilo a otro lenguaje muy distinto que es un lenguaje de aminoácidos. Entonces por eso es traducir el idioma. Y así ya llega un momento en el cual se corta, y cuando se corta, ahí ya tendríamos la finalización de este proceso. A esto hay que sumarle el último, un momento aquí. El último proceso, aquí unas imágenes aquí para complementar. Recuerden, ¿cuál es la que separa la doble hélice? Helicasa, listo, entonces es como estar en el spa. La helicasa, que por allá la ven, entonces ahí como el aceite, te está suavizando y están entonces separando. Recuerden que siempre hay una unión y la unión varía. Si estuviéramos en ADN es adenina con timina, pero si es con ARN, la adenina con quien se une es con el uracilo, Esa vendría siendo entonces la parte distinta entonces ya de la unión. ¿Cuántos serán uracilos en esta vida? Podría ser así, lo pueden publicar en el estado, sí. He sido uracilo tantas veces. Bueno, y se va formando una cadena de aminoácidos. Esa cadena de aminoácidos, Que yo soy el uracilo, este sabe. voy aquí, permítame. Pues sí. Ahí se unen el ribosoma funcional y vean como cada una de estas cosas es ARN de transferencia. Pasa y pasa y pasa. Un codón, un anticodón, un codón con un anticodón. Y se va elongando esta cadena de polipéptidos. Esa cadena de polipéptidos va avanzando y va avanzando hasta que llegue finalmente un codón de finalización. Cuando estemos en el codón de finalización, cesa ese proceso y ya lo que sigue vendría siendo la organización. Organización, recuerden por aquí, morfo 1, retículo endoplasmático rugoso, y al lado quién estaba, el aparato de Golgi. Clasifica, plaqueta, distribuye las proteínas. Entonces en Golgi se pueden dar diferentes procesos para empaquetar. Los podría empaquetar en unas vesículas, y eso fue el semestre pasado. ¿Cómo está un neurotransmisor? Empaquetado en vesículas sinápticas, y quedó ahí envuelto para cuando tenga que ser expulsado del último segmento del asunto. Y de ahí, entonces esto comienza a tener unos cambios en su configuración. Los cambios en la configuración vendrían siendo los siguientes. Inicialmente yo puedo tener una cadena de polipéptidos, como aparecían ahorita, ¿sí? Cualquiera de los 3 ribosomas que teníamos acá hizo una cadena de polipéptidos. 1, 2, 3, esa cadena de polipéptidos. Pero esa es la estructura primaria. La estructura primaria puede ir cambiando a una estructura que se denomina una estructura secundaria. Las estructuras secundarias pueden, esas proteínas se pueden ir organizando como si fueran unas hélices o plegadas como un papel, como usted coger un papel y doblarlo así en varias partecitas. Esas son las dos grandes formas de plegarse una proteína, o en hélice o en hoja de papel. Y si yo ya lo entorcho más, o sea, esta vendría siendo la segunda, o hélice, o aquí hojas de papel dobladas, la puedo entorchar más, eso sería una proteína terciaria, y ya lo puedo organizar doble, pegar 2 de las que están ahí ya entorchadas. Y esa es la que yo les decía como la hemoglobina. La hemoglobina tiene 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, y ya quedó entonces esto completamente organizado. ¿Qué pasa si esto se daña?
son enfermedades, desnaturalización. Y eso es parte de la explicación también de las cataratas. Entonces, existe una desnaturalización de las proteínas. Tenían una forma y cambió su configuración. ¿Sí? Ustedes están muy aburridos con la vida y se echan querosene y se echan un fósforo encima. Desnaturalizan proteínas. ¿Sí? Se equivocaron y estaban muy dormidos y les dieron por meter un tenedor en el toma. Desnaturalizan proteínas por un daño eléctrico, térmico. ¿Sí? Entonces, ese daño vendría siendo lo que va ocurriendo con diferentes formas. Existen enfermedades que se deben a que las proteínas quedan mal plegadas. La información está bien, sí, pero quedó doblada mal. Eso se llama un misfolding, un mal plegamiento. Entonces, eso va a explicar muchas enfermedades. Las proteínas no solamente existieron y se formaron, funcionan en temperaturas adecuadas. Hay proteínas que solamente pueden funcionar en determinados rangos de temperatura en el ácido, otras funcionarán mejor en lo básico, y eso vendrían siendo parte de las características de cada una de ellas, de las características que se van a ir dando. Y esas proteínas son finalmente lo que hacen de nosotros lo que somos. En esta película, que es viejita, ¿sí? Gattaca, ¿sí? No sé si estará por ahí en alguna de las plataformas de streaming. En Gattaca, ustedes ven ahí la doble hélice en el centro. Bueno, hasta ver, sin hacer como demasiado, bueno, no es spoiler porque ese es el inicio. Estamos en un futuro distópico. Y en el futuro distópico, las parejas ya no tienen hijos de forma natural, moteliano, y a lo que salga, no. Sino que van decidiendo, que va a decir, yo quiero que mi hijo esté libre de enfermedades, o sea, que no le vaya a dar Alzheimer, que no le vaya a dar Parkinson, que no le vaya a dar, que no tenga susceptibilidad para cáncer de mama, que no vaya a tener susceptibilidad para cáncer de próstata, nada de lo que tenga que ver con genética. Entonces, modificó eso. ¿Sí? Y entonces el médico dice, pues bueno, si usted ya va a sacar un hijo sin enfermedades, ¿lo quiere mono, lo quiere morenito? ¿Cómo lo quiere? Monito, ¿sí? Ojiazul o ojipardo, ¿no? Ojipardo, ¿sí? Mono, o sea, ya puede exigir características y podrían hacer esa escogencia. Entonces, en este mundo distópico ya los padres escogen sus hijos genéticamente. Entonces, que tengan inteligencia, que sean fuertes y resistentes, que tengan una gran capacidad de adaptarse. Y a los que nacían a la antigua, en la película los llaman degenerados, es un juego de palabras, degenerados, o sea, porque no nacieron con buenos genes. Y uno de ellos dice, me vale verga, yo quiero ser astronauta, ¿sí? Pero para ser astronauta hay que ser de los mejores. Entonces él tiene que engañar a todos los demás para hacer creer que él tiene muy buenos genes que él no tiene. ¿Cómo lo va a hacer? Va a coger a alguien que sí fue diseñado genéticamente, pero que por un accidente quedó parapléjico, y ahí parapléjico. Eso es como parte del inicio de Gattaca, que no sería tan lejano. Ahorita estamos con diseño genético. O sea, si el problema es una letra, ¿por qué no podría yo modificar una sola letra? Entonces llego, si es aquí, si estaba, hoy Ana fue con Leo y me salió hoy Ana fue con ustedes, eso parece como la que hablaba ahí con los astronautas. Me amo. Entonces, ¿por qué no corregir esa sola letra? ¿Sí? O sea, decir, vea, tiene miopía, corrijo los 2 o 3 genes que tiene malongos y que ya esté sin miopía, ¿sí? Y entonces, ese podría ser una parte del futuro y no es tan distante, Enfermedades como glaucoma, como cataratas, se han descubierto más o menos unos 115 genes que están asociados a enfermedades relacionadas con una mayor probabilidad de formación de cataratas, el edema macular, los trastornos en los músculos extraoculares, los trastornos de refracción que tengan algún patrón genético. ¿Por qué no modificarlos genéticamente y dejarlos a ustedes sin trabajo? Es decir, que la gente no tenga ningún defecto de refracción. Eso se hace hoy en día y se hace con esta tecnología. La tecnología es la CRISPR-Cas9. ¿Sí? Si ya quieren entrar en conspiraciones, pues vean, hay videos de divulgación científica de cómo funciona la CRISPR-Cas9. ¿Qué sucedía? Antes modificar genéticamente era muy caro, de laboratorios, de equipos muy costosos.
cuando se descubrió la CRISPR-Cas9, que es una forma, o sea, es una pelea antiguísima. Esa pelea es entre virus y bacterias. Entonces, entre ellos han desarrollado estrategias para poder sobrevivir. Cogieron una estrategia que tienen las bacterias para evitar el daño de los virus y lo que han hecho es coger eso y utilizarlo en las células humanas. Lo que hacen eso es cortar pedacitos de nuestro ADN y casi como una mano de cirujano decir, este es el pedacito dañado, quito el pedacito dañado y le pongo el pedacito bueno. Eso es hacer CRISPR-Cas9. Resulta que como está la tecnología, esto ya hoy en día es muy barato. Alguien con conocimientos medianos de biología puede tener un laboratorio de CRISPR-Cas9 en su cocina. O sea que modificar humanos no es tan complicado, ¿sí? Y la tecnología es barata, ¿sí? Es barata, pero esto va a cambiar el futuro y posiblemente a 10, 15 años vamos a tener un mundo completamente distinto, así como cuando revolucionó Internet y todo eso. Esto va a modificar lo que podríamos ser humanos. ¿Cuál era la pregunta? Pero era que si va a llegar a un punto donde ya no tenga que ser como antes del nacimiento, sino que ya humano, o sea, por ejemplo a mi edad, que se podría hacer una modificación y yo poco a poco cambiar. Lo están haciendo, lo están tratando de hacer. O sea, por ejemplo, con algún defecto genético y hacer como eso, hacer como sacarle el plasma de la parte de aquí y meterle ya información nueva. Pero sí lo hacen. Pero la idea es hacer el diseño desde antes. O sea, coger un pedacito malo, quitarlo, y ahí está. Y entonces coger en una placa, entonces decir, ¿cómo lo quieren? ¿Sí? O sea, como en una receta. ¿Sí? Que mida 1,80 m, listo, se le tiene. A lo que yo me refiero es, por ejemplo, digamos que se puede, yo tengo los ojos como claros, que los quiero azules, ¿se podría hacer ese cambio? No, ese sí ya no. Ese sí ya no porque ese ya está estructurado. Y las proteínas que tienen que ver con producir el color ya están. ¿Sí? Tendría que ser como la predisposición para una enfermedad. Tendría que ser como esta parte de la predisposición. O sea, no que le cambien el gene y que usted milagrosamente crezca 80 centímetros. No. Pero sí va a cambiar mucho lo que son las enfermedades. Entonces, muchachos, un tema que parecía de biología simple del colegio, de cómo formar proteínas a través de una parte del ADN, permite explicar cómo funcionamos, cómo nos enfermamos y cuál va a ser el futuro de nosotros. Nos vemos en la próxima clase. Lean Transporte de membrana. Si quieren,